Muy buenas noches. Que los navarros no estén en peores condiciones que el resto de España y que genere economía, riqueza y empleo en Navarra. Es una buena premisa para sentar en torno a la misma mesa a todos los partidos políticos. En eso estarán todos de acuerdo, pero ¿qué pasa a la hora de la verdad? Que eso pasa a segundo plano y cada uno intenta imponer lo que cree que es bueno desde su ideario. Ahí es donde vale oro ser capaz de alcanzar el consenso y lo veremos cuando los partidos negocien la reforma fiscal. Complicado. En donde toda la oposición se ha puesto de acuerdo es en exigir responsabilidades a la consejera de Salud tras conocer el informe de Comptos en el que se asegura que no externalizar la gestión de las cocinas del complejo hospitalario de Navarra hubiera supuesto un ahorro de 670.000 euros una vez unificado e implantado en ellas el sistema EFERI. Y fríos nos hemos quedado viendo cómo Osasuna se acerca al precipicio. El presidente de la gestora dice que Hacienda ha bloqueado las cuentas del club y que no hay liquidez. Pide ayuda. Empezamos Navarra en abierto. El Gobierno de Navarra ha planteado bajar el impuesto sobre la renta a todos los navarros y establecer un nuevo tipo único del 20% en el impuesto de sociedades. Lo hace con la intención de que la nueva fiscalidad navarra sea capaz de generar economía y empleo. En total, esta rebaja de impuestos está cifrada en 75 millones de euros. Las líneas maestras de la reforma fiscal han sido analizadas por el Ejecutivo Foral y ha acordado tramitarla como un documento abierto con el objetivo de recabar el máximo acuerdo en el Parlamento Foral. Sería lo mejor, desde luego, ese acuerdo, ese consenso, para que la reforma pueda debatirse y aprobarse en el segundo semestre de este año y entrar en vigor en 2015. Pero, ya lo saben, es un gobierno en minoría necesitado de acuerdos del resto de grupos. Algunos de ellos esta noche en esta mesa y a los que paso ya a dar las muy buenas noches. Marisa de Simón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pedro Rascón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a Bacarcho Ruiz, Gabón, buenas noches. Gabón. Y Carmen González, muy buenas noches. Muy buenas. 4 grupos parlamentarios, UPN, PSN, Bildu y Izquierda Ezquerra. Vamos a hablar con detalle. Voy a pedir una primera valoración muy por encima del primer planteamiento. Marisa, lo primero que os ha venido hoy a la cabeza. Lo primero que nos ha venido a la cabeza, porque como no podía ser de otra manera, es más de lo mismo, ¿no? Se nos presenta una reforma fiscal que rebaja impuestos a los más ricos, a los que más tienen, ¿no? En particular a las grandes fortunas y a las empresas con grandes beneficios empresariales. Nosotros creemos que esta no es la reforma que va a solucionar los problemas de la gente, no es la reforma que nos va a ayudar a salir de la crisis y, por otro lado, pues este déficit de 75 millones de euros de algún sitio tendrá que salir, ¿no? Y entendemos que, bueno, entendemos no, seguramente pues el Gobierno lo que propondrá es más recortes, más precariedad y, bueno, pues una situación mucho más injusta para los que menos tienen. Pedro Rascón, Partido Socialista. Pues básicamente yo no sé si es más de lo mismo o no, pero está claro que lo que es un calco del proyecto que tiene el gobierno de Rajoy en Madrid. Es decir, es un calco, no sé si es a la Navarra, es con boina o cómo es, pero desde luego es una cosa muy similar a lo que se plantea en Madrid. Efectivamente, ese déficit que ya se anticipa de 75 millones de euros de recaudación menos, cuando estamos diciendo que no tenemos dinero hoy para hacer muchas de las cosas que es imprescindible hacer, no sé yo cómo se va a asumir. Cuando estamos hablando del objetivo de déficit, si además recaudamos 75 millones de menos, no sé cómo se va a asumir. Y lo que no he visto yo en estas cifras, más allá de esa rebaja de los tramos que efectivamente se produce en mayor medida en la parte alta de la tabla, con respecto a la parte baja, es decir, la parte alta tiene una mayor rebaja que la parte baja, no veo en ningún lugar el plan de lucha contra el fraude fiscal, que es el otro gran elemento que compone los ingresos que tienen que venir por la fiscalidad. Bacarcho Ruiz, Bildu. Hombre, yo partiría de una premisa, y es que la fiscalidad es la herramienta que tiene cualquier gobierno para un objetivo, y es redistribuir la riqueza. Si el Gobierno de Navarra plantea esta reforma, que en teoría era integral, pero aquí no vemos la integralidad, desde luego, por ninguna parte, creemos que falta abordar muchos aspectos, no lo acaba de comentar el señor Rascón,
por ejemplo, el tema del fraude fiscal, pero bueno, en cualquier caso, creemos que no vale para eso. Y el Gobierno de Navarra lo ha planteado para que ningún navarro o navarra esté en peor situación que cualquier habitante del resto del Estado. Pues no, pues creemos que la fiscalidad debe valer para garantizar para todos y todas unos servicios públicos de calidad, para que se cubran las necesidades básicas de toda la ciudadanía. Y creemos que muy lejos de eso, creemos que fundamentalmente, y ahora podremos pasar a aspectos concretos, creemos que precisamente favorece a las rentas más altas y desde luego no cumple el requisito que debería cumplir en estos momentos cualquier reforma fiscal, que es garantizar los ingresos necesarios para hacer frente a las políticas que realmente lleguen a la ciudadanía y hagan frente a las necesidades de todos y todas. Carmen González, UPN. Bueno, pues desde UPN lo que tenemos que decir es que la visión que tiene el Gobierno de Navarra, y en este caso mi partido político, es totalmente distinta al panorama que pintan en este caso los partidos de la oposición. Es un panorama, un paisaje totalmente colapsado y una fotografía fija. En estos momentos, y el resto de grupos también lo saben, la evolución económica en la comunidad foral está mejorando y por lo tanto desde el Gobierno de Navarra se ha decidido que hay que dar un paso más y por eso se presenta esta reforma fiscal, cuando además es en el día el que se aprueba el proyecto de ley de las cuentas anuales del 2013, cuando se está hablando que ha habido un gasto medio de 5.709 euros, que ha subido un 1,6% más que el 2012 en un presupuesto de 3.679 millones de euros, quiere decir que algo hay que hacer. Cuando estamos hablando que es la comunidad con menos paro de toda España, algo hay que hacer. Cuando se trata de una comunidad, la comunidad foral, que está creciendo en los últimos 9 meses y que en el año 2014 se espera un crecimiento del 1,1% positivo, algo habrá que hacer y por lo tanto el Gobierno de Navarra lo que ha hecho es crear una propuesta, efectivamente, para poder debatirla entre todos en el Parlamento de Navarra. Bueno, vamos a entrar en el detalle de una reforma fiscal que nace con premisas como la bajada generalizada de impuestos en la declaración de la renta, que presenta además más tramos deducibles que la del Estado. Este breve resumen de alguna de las novedades que ahora deberán estudiar los grupos políticos en el Parlamento. En el IRPF se rebajan todos los tramos, que seguirán siendo 10, y se vuelve en muchos casos a lo que había en 2011. El tramo más bajo pasará de un tipo del 22,5% al 22%. Uno medio lo hará del 42,5% al 40%, y el más alto del 52% al 46%. El Ejecutivo considera que se beneficia a las rentas bajas si se compara con lo que pagaron en la campaña de 2011. Volvemos a las rentas menores de 53.000 euros a los tramos anteriores y a las rentas superiores les dejamos un año todavía con una adaptación más lejana a lo que ya tuvieron en el 2011 e incluso en el 2016 tampoco alcanzan los tipos impositivos que tenían en el 2011. La reforma presenta dos novedades. La tributación del ahorro se equipara a los rendimientos del capital mobiliario y se establece una reducción en la cotización de las personas contratadas para el cuidado de las personas mayores y los niños. Creemos que poder reducir un 15% del salario de la persona empleada puede ser catalizador para aflorar mucha de la economía sumergida que hay en este sector. El impuesto de sociedades establece un tipo único del 20%, excepto para las cooperativas, las sociedades laborales y las fundaciones, que será menor. Además, se establece un suelo tributario del 10% para las empresas que realicen inversiones en investigación y desarrollo y las que creen empleo indefinido. En estos momentos tenemos un sistema complejo con tipos de tributación diferentes en función del tamaño de las empresas y con un amplio elenco de beneficios fiscales, lo cual pues nos lleva a veces a elaborar ingenierías fiscales a determinadas empresas, reduciendo considerablemente la tributación o llegando a ser esta cero. La propuesta del Gobierno eleva el mínimo exento del impuesto del patrimonio a 1 millón de euros y el umbral de la tributación a los 2 millones, equiparando estas cifras con lo que se da en nuestro entorno. Bueno, pues esos son los datos. La verdad es que no queremos tampoco esta noche perdernos en las cifras, en este maremoto de cifras, pero lo que sí que queremos que les quede claro a ustedes esta noche cuál es la propuesta que ha hecho el Gobierno y por dónde no va a ir la oposición, aunque también nos gustaría saber por dónde sí, si es que hay algo, Marisa de Simón, que Izquierda Ezquerra le seduzca de esto que hemos conocido hoy. Bueno, absolutamente nada, no nos seduce nada y lo que menos nos seduce es la complacencia del Gobierno de UPN que Carmen ahora mismo acaba de manifestar. Bueno, esta reforma que se pretende es
totalmente injusta, no es suficiente, porque decía que no va a solucionar los problemas de la gente, no es progresiva y ni siquiera es equitativa, por lo tanto no cumple ninguno de los requisitos que nosotros requeriríamos hoy para una reforma fiscal. Ni va a generar empleo, ni va a solucionar los problemas de las familias que están sufriendo las consecuencias tan nefastas de esta crisis, ni de ninguna de las maneras pues va a suponer que tengamos las arcas más nutridas para poder hacer frente a las necesidades sociales, cada vez son mucho más amplias. Y para nosotros eso no es una prioridad. La prioridad es que una reforma fiscal responda a las necesidades de toda la ciudadanía, sin olvidar el fraude fiscal que comentaba antes Pedro, y es que yo tenía aquí un dato, es de dato del Estado español, pero la economía sumergida se sitúa en torno al 24,6% del PIB, y resulta que el 72% de las grandes fortunas y empresas son las más fraudulentas. Por lo tanto, habría que atacar y atajar esta cuestión. Llevamos un mes y medio sin tener esta cita con los parlamentarios. Yo veo que no se me han desengrasado demasiado, pero sí que les voy a pedir brevedad en las intervenciones y que se interrumpan como hacen ustedes en el Parlamento. Ya pondré yo orden si me dejan. Pedro Rascón. Sí, bueno, pues básicamente yo creo que hay una cosa que está muy clara. Efectivamente se rebajan todos los tipos. Carmen ha dicho antes que efectivamente que había una rebaja generalizada. Entonces yo me he permitido el lujo de sacar el porcentaje de la rebaja, lo que supone el porcentaje de la rebaja. Y es muy sencillo. Es decir, a los que hasta ahora pagaban el 13%, seguirán pagando el 13%, es decir, el mínimo. Eso no se varía. A los que pagaban el 22,5 van a seguir pagando el 22, medio punto menos. A los que pagaban el 47%, ahora van a pagar el 45%, 2 puntos menos. Y a los que pagaban el 49%, ahora van a pagar el 46,5, 2 puntos y medio. Y el tramo último, los que pagaban un 52%, van a pagar un 48,5, es decir, un 3,5% menos. Efectivamente, es progresiva. Los que más tenían que pagar van a pagar menos. Esa es la cuestión. Ese es el resumen de esa progresividad. La rebaja, efectivamente, es inversamente proporcional a lo que te decía. ¿Qué estamos pidiendo los demás? Que cuando hay que hacer un esfuerzo, porque estamos como estamos, quien más tiene es quien tiene la obligación de hacer más esfuerzo. Y eso es un sistema progresivo. El que más tiene aporta más. Aquí, de lo que se trata, y lo que nos plantea Lourdes Goicoechea en este momento, es los que más tienen, no hace falta que hagan tanto esfuerzo, que lo hagan el esfuerzo los que siempre nos toca hacer. Es decir, los trabajadores, los asalariados, los que estamos controlados permanentemente porque no hay forma de escapar. Porque los demás, como ella muy bien ha dicho, ya harán ingeniería financiera para pagar menos. De todas maneras, ¿no creen ustedes, señora Ruiz, que esto del consenso y la negociación política, por algo hay que empezar? ¿Les ha dejado el tema de alguna forma para luego ser flexibles o no? Hombre, pues si no fuera una situación tan dramática para mucha gente, que realmente yo creo que el debate fiscal tiene que ser una oportunidad para abordar, no sé, para que se puedan hacer otro tipo de políticas, para que se pueda favorecer realmente a la gente que lo necesita. Pues si no fuera una situación tan dramática para mucha gente, pues podríamos estar tirándonos la pelota unos a otros, ¿no? Pero yo creo que es un tema serio y yo creo que desde luego pocas ganas de consenso tiene este gobierno, si desde luego la propuesta que realiza es injusta y que va justamente en el sentido contrario de lo que ayer mismo, o sea, la plataforma de entidades sociales pedían al gobierno. Hablaban de la reforma que ya se conocía más o menos, que era la estatal, y decían que muchos se temían que la reforma de UPN iba a ir en el mismo sentido, como hemos visto. Porque aquí en UPN nos podrá contar las milongas que quiera, pero tenemos muy claro que esto es absolutamente un seguidismo del gobierno del Partido Popular. Y el gobierno del Partido Popular, si hubiera presentado su reforma en septiembre, probablemente UPN hubiera hecho lo mismo. No, la después de reforma ver las fiscal, líneas. perdón, la reforma fiscal se presenta porque existía, como ustedes saben, un mandato parlamentario de que en el primer semestre... No, eso fue un compromiso que adquirió la señora Barcina, que lo dijo públicamente. No había ningún en que se estableciese una reforma fiscal. No una ley, no una proposición de ley, una propuesta de reforma fiscal. Que la vamos a debatir. ¿Qué propuestas hacen ustedes? Todavía no he oído ninguna. Vamos a dejarle que termine y ahora enseguida le doy la palabra a usted. Termine, señora González. Todos los años, en el contexto del debate presupuestario,
parlamentario presentamos en el impuesto a sociedades, en IRPF, contra la lucha del fraude fiscal, etcétera, etcétera. Tenemos propuestas todos los años que ustedes sistemáticamente rechazan conjuntamente con el Partido Socialista, la mayoría. En cualquier caso, ya por acabar, yo creo que estaba haciendo referencia a lo que pedían las entidades sociales, que ahí están aglutinadas, precisamente pues todas las ONGs, todas las entidades sociales que trabajan con la gente que menos recursos tiene. Y hablaban de una fiscalidad que fuera en el sentido de aminorar las desigualdades, de repartir la riqueza. Y vemos que esto no va en ese sentido, sino que exclusivamente beneficia a los que más beneficios empresariales tienen, a las rentas más altas, porque claro, equiparar, simplificar, reordenar, tal como dice, en palabras de UPN, es todos los tipos al 20%. Entonces, las empresas que tengan mil millones de beneficio van a tributar lo mismo que una empresa pequeña, que una pyme. Eso es justo. Eso es justo. Es justo que una pyme, tribute igual que la Volkswagen, independientemente de los beneficios que tengan. Es justo. O sea, a mí no me parece justo. Es justo con 300.000, en el tramo de 300.000 euros se pase del 52% al 46%, en vez de ir en el sentido, y esas son las propuestas que hacemos nosotras, en el sentido de equiparar las rentas del capital, las rentas del trabajo. Pues no, precisamente los beneficios especulativos van a tributar menos con esta propuesta que han hecho ustedes, y las del trabajo van a tributar en algunos casos menos, pero desde luego la gente que más tiene no va a colaborar para que haya más ingresos. Y ustedes que siempre dicen que no hay dinero, hay un techo de gasto limitado, no hay dinero, luego hablaremos de las cocinas, no había 5 millones. Y había que privatizarlas, pues ahora ustedes dejan tirar por la borda 75 millones. Primero, Señora González, una pregunta, y ya le responde usted con todo lo que ha tomado nota. ¿Hay capacidad, hay margen de maniobra y margen de negociación? Por supuesto. Se trata, como muy bien ha dicho esta mañana la consejera y el portavoz de Gobierno, de una propuesta. En ningún caso el Gobierno de Navarra lo va a llevar al Parlamento de Navarra como una proposición de ley. Por lo tanto, las puertas abiertas a cualquier tipo de negociación. Otra cosa será que los grupos parlamentarios que están sentados en esta mesa y que están en la Cámara estén dispuestos a ello. Por lo que veo, en esta noche, muchos de ellos ya están diciendo que no. A partir de ahí, pues UPN se sentará e intentará llegar a acuerdos como ha llegado en otras ocasiones. Con el Partido Socialista lo va a intentar y también con otras formaciones. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Capacidad de negociar siempre. En un gobierno de minoría, lo primero que tenemos que hacer es intentar negociar. Y si me permite, respondiendo un poco a todas las cuestiones que se han planteado en esta mesa, primero, hablaban ustedes del fraude fiscal. Usted daba el dato del fraude fiscal a nivel estatal. El fraude fiscal en Navarra es la segunda comunidad autónoma con menor fraude fiscal. No quiere decir que no haya fraude fiscal, sino que es la segunda comunidad autónoma con menor fraude fiscal. Por lo tanto, ese es un dato a apuntar. ¿Que se va a seguir luchando? Por supuesto. Se aprobó hace poco una ley en la cual iba a haber más inspectores para precisamente controlar ese fraude fiscal. Hablaban de que esos 75 millones de euros que se va a ahorrar el Gobierno, que lo va a quitar de los presupuestos. Hablaban ustedes del objetivo de déficit. Si ustedes no hablan del objetivo de déficit, si dicen además que lo incumplamos, que sigamos gastando y gastando. Y lo que hace el Gobierno de Navarra con esos 75 millones de euros no es ahorrárselos, no, es ponerlos encima de la mesa para que la sociedad pueda crear empleo, para que se reactive la economía, para cubrir todos esos gastos sociales y para que las rentas más bajas también puedan emplearse, pueden gastar más dinero, tengan ese dinerico en el bolsillo. En vez de que lo tenga el Gobierno de Navarra, que lo tengan los navarros y las navarras. Y cuando se hablaban de los tramos, el tramo mayor en el Gobierno de España en la reforma fiscal ha sido de un 49%, aquí un 48,5%, menos que en el Gobierno central, y que se han modificado todos los tramos. El impuesto de sociedades, un 20%. Usted hablaba de 1.000 millones de euros. Ojalá exista alguna empresa en Navarra que facture 1.000 millones de euros. Ojalá, porque tributará entonces bastante más. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una reforma fiscal progresiva, que aumenta también el nivel social y que es mucho más solidaria que puede ser la reforma que ha presentado el Gobierno central. A partir de ahí, los grupos parlamentarios tendrán que debatir y tendrán que hablar, pero en el Parlamento de Navarra. Señor Rascón, señora Simón y señora Ruiz, y después de sus intervenciones seguimos, avanzamos. Vale. Yo creo que las bases para una posible negociación
desde luego, con esto que se pone encima de la mesa son unas bases muy endebles. Es decir, aquí no se pone encima de la mesa medidas imaginativas, vuelvo a insistir, se está poniendo encima de la mesa lo mismo que ya ha puesto Montoro en Madrid. No se está poniendo otra cosa. Y lo de la progresividad, yo insisto, es la progresividad, pero al revés. Va a tener más disponible quien más dinero tiene, no quien menos dinero tiene. Y ahí hay una propuesta clara que hacemos nosotros. Es decir, hagamos realmente progresivo. Quien más puede, que pague más. Quien más puede, que pague más. No, no, no. Ahora le estamos bajando más a quien más puede. Estamos bajándole 3,5 puntos a quien más puede y 0,5 al que menos puede. Fíjese usted la diferencia. 3,5 puntos le estamos bajando a la renta más alta y medio punto a la más baja. Con un tanto por ciento ahí del está doble, la progresividad. Con un tanto Ahí por está la ciento del progresividad. doble, Es decir, de un 22 a un 48,5. más tiene va a pagar proporcionalmente menos. Por tanto, no está contribuyendo. Y el fraude fiscal, que yo he hecho mucho hincapié y en esta mesa lo hemos comentado más de una vez. Hace más de un año el Parlamento aprobó una ley para luchar contra el fraude fiscal. El Gobierno de Navarra lo único que ha hecho ha sido dilatar el compromiso que tenía con esa ley para contratar personal y efectivamente luchar contra el fraude fiscal. Más de un año llevamos, sin que todavía se haya contratado a una sola persona. Es más, a los temporales que había se les ha despedido. Explíqueme eso. Por cierto, que hoy hemos conocido que un informe encargado por el Gobierno sitúa a Navarra como la segunda región con menos economía sumergida. El año 2012 alcanzó el 18% del PIB, mientras que la media estatal se situó en el 23%. Sí, pero estaba hablando, perdón un momento, estaba hablando la propia señora Goicoechea, habló en su momento de hasta 560 millones de euros que se podían recuperar luchando contra el fraude fiscal. E insisto, no se han puesto fiscal, no se han puesto medidas. Carmen. Segunda comunidad, no se menor puesto, fraude sí, fiscal pero no se han puesto estatal. medidas. 560 millones. Señora de Simón. Y es suya la cifra. En primer lugar, la reforma no es progresiva, la que proponen ustedes, el Partido de Unión del Pueblo Navarro y el Gobierno. Es regresiva, pero son los números, yo no tengo más que justificar. En segundo lugar, sus argumentaciones, Carmen, es que son muy vacuas, me lo va a permitir. O sea, hablar del cumplimiento del déficit con esa frivolidad, pues me lo va a permitir. Pues no toca porque hasta hace un par de semanas o tres era el problema más importante que tenía esta comunidad y ahora ustedes, además de no poder cumplir con ese déficit, deciden que de ahora en adelante... Disculpe, van a recaudar menos. Luego es una auténtica barbaridad. O sea, se podría decir que es un auténtico absurdo. Y en tercer lugar, que tengamos el 18% del fraude fiscal, pues vamos, no creo que sea una cifra como echar cohetes y para que ustedes, en la propuesta que han puesto encima de la mesa, obvien esta situación. Y termino diciendo que llevamos toda la legislatura con iniciativas para conseguir recaudar más y tanto el Partido Socialista como ustedes, Unión del Pueblo Navarro, se han negado a ello. Por lo tanto, lecciones sobre fiscalidad, las justas. Señora Ruiz. Tampoco nos metas en el mismo saco. Señora Ruiz. Que no es así. Cuando decía la señora González que los navarros tengan el dinero el dinerico en el bolsillo. Sí, sí. Pero a ver, usted pisa calle. Usted pisa calle, ¿verdad? ¿Usted pisa calle? ¿Usted pisa los pueblos de Navarra? Pues sí, le podría decir que sí. ¿De qué gente está hablando? Con esta reforma, ¿qué gente va a tener más dinero en el bolsillo? La gente que ya puede permitirse gastar. A ver, que es que recientemente hemos conocido informes, o sea, pero tampoco hace falta ver los datos, hace falta ver informes. Lo que pasa es que los informes, como el siguiente que vamos a analizar también, lo único que dan son los datos de algo que ya se intuye. Hemos tenido los datos de Cáritas estos días. ¿Cuántos miles y miles de navarros y navarras están en situación de exclusión social, en situación de exclusión severa, en situación de vulnerabilidad? Estamos escuchando ¿Con la mejor renta básica del Estado? ¿Con la mejor renta básica del Estado? Pues usted sabrá. ¿Me puede dejar acabar? Sí, sí. Usted haga el discurso que quiera, está claro. Los ciudadanos luego elegirán nos quedamos con su mensaje de autocomplacencia, con la cercanía que tiene con la realidad que viven. Datos y propuestas. Miles de navarros. Le voy a dejar 30 segundos cuando acabe ella y nos vamos a publicidad. Sí. Venga. Y bueno, y precisamente en un contexto en el que son ustedes los que dicen que los ingresos están limitados, los gastos están limitados, porque los ingresos también están limitados,
Ustedes la única propuesta que hacen es limitar todavía más los ingresos y esta reforma fiscal lo único que hace es perpetuar la política de recortes. Y desde luego va en detrimento de toda la ciudadanía navarra, de toda, de la que más gana y de la que más pierde. Porque al final esto va a revertir desde luego en que ustedes digan que no hay dinero para mantener los servicios públicos con la calidad que se requiere. Y de ahí vienen privatizaciones y de ahí vienen, de esos polvos, vienen los lodos que nos estamos tragando todos los días. Dos cuestiones para aclarar. Primero, lo de los 75 millones de euros y su preocupación por el objetivo de déficit, primero, me asombra. ¿Cuándo no les ha preocupado en 3 años? Segundo, usted me habla de los más desfavorecidos, de miles y miles y miles de navarros que existen en pobreza. Vamos a ver, la mejor renta básica de España la tiene Navarra. La equiparación a las viudas con el salario mínimo interprofesional la tiene Navarra. La mejor calidad de vida de las comunidades autónomas de España es Baleares y Navarra. Y no lo digo yo, lo dicen informes. La mejor renta per cápita del Estado la tiene Navarra. Ese es su discurso. El nuestro es la realidad y los datos. Sus propuestas, ninguna. Las acabamos de ver ahora mismo. Bueno, avanzamos. Vamos con ese informe conocido de la Cámara de Comptos que cuestiona la externalización de las cocinas hospitalarias y el ahorro que se podría haber producido si no se hubiera llevado a cabo. La oposición ha pedido explicaciones de Marta Vera, incluso dimisiones. Hoy el Gobierno ha respondido a este informe, habla de teoría y no de práctica. En cualquier caso, el Ejecutivo se reunirá con el órgano fiscalizador para abordar la nueva situación creada y la distinta manera de ver las cosas. El Gobierno no discrepa de todo el informe. En la parte más positiva, coincide con las estimaciones del Departamento de Salud. El Departamento de Salud hizo unas estimaciones de un ahorro con todo el cambio de sistema de cocinas, de un ahorro de 2.800.000 y los datos reales es que se ha producido un ahorro de 2.800.000. En cuanto a la parte que no está centrada sobre datos reales, sino que se está centrada sobre hipótesis, es decir, al estudio, el Gobierno de Navarra en este aspecto, pues con el debido respeto, pues discrepa de algunas de las variables que se han tomado para estas hipótesis, ¿no? En el momento de acometer la inversión, el Departamento de Salud no disponía de los 5 millones necesarios, por lo tanto, recurrió a la contratación en concurso público. La Cámara de Comptos establece que ya sea público o ya sea privado, el número de trabajadores es el mismo, cuando a veces la práctica nos indica que cuando se hace mediante trabajadores directamente públicos, pues se suele incrementar el número de trabajadores que se necesitan para ese servicio. Bueno, pues esas son las explicaciones que daba el Gobierno esta mañana, un día después de conocerse ese informe. Y antes de irnos a publicidad, muy brevemente, ¿qué le pide Izquierda Ezquerra al Gobierno después de conocerse este dato? Que revierta la gestión de las cocinas del complejo hospitalario que al rescinda sistema el contrato público. con Mediterránea de Catering y vuelva al que había. Exacto. Señor Rascón. Nosotros hemos pedido en el Parlamento que comparezca el presidente de la Cámara de Comptos para explicar con pelos y señales lo que dice el informe. ¿Tienen dudas? Hay alguna duda en cuanto a lo que se puede interpretar o no, aunque parece ser que está muy claro, pero en cualquier caso hay cuestiones que yo creo que las tiene que afinar de lo que dice y si como entendemos de lo que él dice o de lo que dice el informe lo ratifica en su intervención, habrá que hacer. Señora Ruiz. Yo le pediría responsabilidades políticas por haber tomado una decisión política que ha tenido consecuencias económicas y sociales desde luego nefastas y desde luego seguir pidiendo también la reversión al sistema público. ¿Responsabilidades políticas es que dimita la consejera? Se las hemos pedido tantas veces, pero aún estamos por conocer que son en esta comunidad las responsabilidades políticas. Señora González. Pues una vez más la oposición pide que la señora Vera dimita, no es nada absolutamente nuevo y lo que UPN va a pedir es lo que se ha dicho. Existen unos criterios y unas dudas de valoración entre lo que es el Gobierno y la Cámara de Comptos, yo creo que hay que analizarlas, intentar solucionarlas y a partir de ahí veremos cómo es y cómo queda al final ese informe, pero lo que hay que hacer es esas alegaciones, tenerlas en cuenta y valorarlo el Gobierno de Navarra y el informe de la Cámara de Comptos. Bueno, pues hacemos un alto en el camino, en 5 minutos volvemos y profundizamos en este asunto.
La actualidad política y parlamentaria hoy copa nuestro Navarra en abierto esta noche y en este momento habíamos dejado abierto el debate sobre el informe de la Cámara de Comptos sobre el servicio de cocina hospitalaria. Y hay dos versiones, por decirlo de alguna forma. Hay un único informe con dos puntos de vista distintos. El informe hablaba de que si el coste del servicio hubiera sido de 4,6 millones a juicio de Comptos y la gestión del servicio no hubiera pasado a manos privadas y se hubiera procedido a la unificación y el sistema de caliente a frío, lo que supone que las arcas públicas se hubieran ahorrado 670.000 euros el año pasado. ¿Qué ha dicho hoy el Gobierno de Navarra? El Gobierno de Navarra ha dicho que los datos reales de Comptos confirman el ahorro de más de 2 millones de euros que el Gobierno dijo que conllevaría privatizar estas cocinas. ¿Estos datos son reales, no? ¿O depende del color del cristal con el que miremos? Marisa de Simón. Bueno, yo creo que el informe de la Cámara de Comptos, una institución, recuerdo, independiente, es demoledor y las conclusiones, bajo mi punto de vista, son contundentes e irrefutables. La comida hoy, tras la privatización, es más cara y es de peor calidad. Esos son los dos elementos fundamentales del informe. Además, si tenemos en cuenta las consecuencias que ha traído esta privatización, tales como el despido de determinadas trabajadoras, pues más de 100 y pico, los problemas de coordinación y de convivencia que ha habido entre el personal sanitario del complejo hospitalario, el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores del servicio de cocinas, pues la cosa se empeora más. Y si aún, en tercer lugar, tenemos en cuenta también que esto estaba previsto, nosotros lo esperábamos, que los grupos, la mayoría, bueno, todos los grupos de la oposición, bueno, el Partido Socialista se incorporó después de que salía del gobierno, pero hemos criticado esta decisión, pero es que lo hicimos antes, es que previamente habíamos advertido de que esto iba a ser así. Habíamos advertido que una privatización iba a suponer más coste para el gobierno de Navarra, porque es una cuestión, vamos, de perogrullo. Una empresa pública, termino, no tiene por qué obtener beneficios más que los propios beneficios de los pacientes en este caso, y una empresa privada tiene que obtener beneficios empresariales. Por lo tanto, ese dinero tenía que salir de algún sitio y ha quedado demostrado. Señor Rascón. Bien, yo creo que aquí hay que poner encima de la mesa algo muy claro, y por eso yo en un primer momento lo que planteaba es lo que nosotros hemos hecho, las acciones que hemos hecho, porque queremos que nos aseguren determinados puntos. Pero en cualquier caso hay un hecho que es muy claro. Los costes se reducen por el cambio en el sistema, no porque sea público o privado. O escuchábamos al portavoz del Gobierno una vez más hacer ese discurso que le gusta tanto hacer a la derecha, que es que los funcionarios funcionan muy mal y además cuando son ellos los que trabajan menos y por tanto cuesta más. Yo creo que eso es una falacia total. Lo que ha reducido los costes, y así lo estipula el informe de la Cámara de Comptos, son dos cosas. Una, la unificación del servicio, antes estaban dispersos, ahora están todos en el mismo sitio, y dos, el cambio del sistema de la comida en caliente a la comida en frío. Podemos hablar luego de la calidad que esto supone o de la merma de calidad que supone, pero objetivamente estos dos factores son los que reducen los costes. No el hecho de que el servicio lo presten funcionarios o lo preste una empresa externa. Eso no influye. Es más, el informe de la Cámara de Comptos dice con total claridad que la empresa viene obligada a amortizar esos 6 millones que costó la obra inicial en un periodo de 4 años, por tanto, ese incremento de esa amortización va en el coste diario del menú a pagar en 4 años, mientras que si la obra la hubiera hecho el Gobierno de Navarra, tal y como está la legislación, podría amortizarse en 30 años, con lo cual la incidencia en el coste del menú sería mucho más barata. Y en cualquier caso, y por finalizar, nosotros, si todo esto se confirma tal y como pensamos que se confirma, nos sentiremos engañados, muy engañados por la propia consejera, porque a nosotros cuando estábamos en el gobierno nos dijo una cosa que ahora resulta que es mentira. Y a los ciudadanos navarros, evidentemente, les ha engañado igual o más que a nosotros. Hombre, pues, a ver, no puedo dejar de responder al señor Rascón. Esto fue una decisión política adoptada por el Gobierno de coalición, que el Partido Socialista ha tenido ocasión, después de salir del Gobierno incluso, de variar de posición, y a lo único que ha llegado es a criticar la gestión que ha hecho Mediterránea de Catering. En ningún momento ha pedido la reversión a lo público. Lo estamos haciendo ahora. Y, a ver, este informe no es ninguna sorpresa.
viene a llenar de datos Vale. lo que ya la propia Cámara de Comptos en un informe anterior había dicho. A ver, aquí hay, usted lo acaba de decir, aquí hay un proceso en 3 medidas: unificación, cambio a sistema en frío y privatización. El Departamento de Salud, con ustedes el Gobierno incluidos, el Gobierno de coalición se empeñó en encubrir la privatización en el paquete, en el kit completo. En el kit completo. Decíamos, no a ver, ocupábamos lógicamente, nosotros esa cartera, ¿eh? Les recuerdo. no, nosotros ustedes estaban no en el ocupábamos, Gobierno. claro, y fue un estábamos en acuerdo, el Gobierno de coalición, teníamos fue- unos acuerdos e, insisto, se nos engañó una vez más, con esa fue como un con otras acuerdo cosas. de gobierno, Claro. hubo informes Sí, previos sí, por parte claro. de la Cámara de Comptos y ya se intuía evidentemente de dónde iba a venir No sé, al final la el culpa va a ser ahorro. nuestra. ¿De dónde iba a venir el ahorro? Pues Y- evidentemente, si hay una unificación, hace falta menos plantilla, se cambia un sistema en frío que no requiere de que los fines de semana haya trabajadoras, pues lógicamente se ahorra. Era necesario, 128 trabajadoras han ido a la calle. Ha repercutido en la calidad, ha repercutido en el empleo. Y acabo ahora. Yo tendría muy en cuenta la recomendación de Comptos, la propia Comptos recomienda al Gobierno de Navarra que valore la conveniencia o no de seguir manteniendo este servicio privatizado, y a la vista del empeoramiento de la calidad, a la vista de las consecuencias que ha tenido, desde luego, la gestión privada, pues yo creo que a UPN, por mucho que se empeñe, no le puede quedar otra salida que dar marcha atrás en una decisión política. Señora González. En cuanto a las recomendaciones de la Cámara de Comptos, siempre este Gobierno ha tenido en cuenta esas recomendaciones y en este caso no va a ser ajeno a ellos. Pero lo que, como bien decía el señor Rascón, hay que dividir este informe. Por una parte hay 3 retos. Uno, que es la unificación tanto del sistema de comidas del Hospital de Navarra, Virgen del Camino y Ubarmin. Y por otro, el cambio del sistema de caliente a frío. Y ahí, en esos 2 puntos, tanto el informe de la Cámara de Comptos como el Departamento de Salud coinciden en que ha existido ese ahorro de 2,8 millones de euros. Cuando se decide externalizar el servicio, es efectivamente porque Salud, para cambiar ese sistema y para unificar las cocinas de esos 3 centros hospitalarios, tenía que invertir 6 millones de euros. La manera de que el Gobierno de Navarra no tuviese que desembolsar ese dinero es externalizar el tema de las cocinas. Y ahí, en esa externalización, es donde vienen las alegaciones y es donde vienen las distintas valoraciones que tiene ese informe y que el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra no está de acuerdo. Y ahí es precisamente donde se van a poner o van a intentar tratar de llegar a un acuerdo entre el Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud y la Cámara de Comptos. Porque efectivamente, cuando se habla y las cuestiones o las alegaciones son, primero, en el tema de los empleados. La Cámara de Comptos, en su informe, no varía entre lo público y lo privado. Ellos hacen una estimación de empleados en general, tanto como si fuese un sistema público como si fuese privado. Y ahí nosotros pensamos que hay una diferencia importante o que puede existir. También, en el tema de la amortización. Pedro Rascón hablaba del tema de los 30 años, pues por supuesto, porque es un concurso a 4 años y habrá que amortizar la obra, pero también el equipamiento. ¿Eso se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta? Por lo tanto, hay cuestiones que habrá que dilucidar y habrá que pensar y repensar. Y a partir de ahí veremos a ver cuál es la conclusión final. Las recomendaciones, por supuesto que sí que las Muy vamos a brevemente, hacer. que cambiamos de tema. Cambiamos de tema, sí, pero no vamos a retorcer las cosas. Mi grupo nunca criticó ni la unificación de los hospitales, ni la apuesta al sistema al frío, porque científicamente está demostrado que es más saludable y más seguro. Siempre se criticó la privatización y es lo que está hoy encima de la mesa. Ustedes se equivocaron, ustedes lo hicieron mal y ahora toca que rectifiquen. Bueno, vamos a avanzar porque también se ha hablado hoy y mucho de Osasuna, sobre todo en las últimas 24 horas. Javier Zabaleta habló anoche en esta casa. El presidente de la recién elegida gestora culpa de la situación actual del club a la mala gestión llevada a cabo por las últimas juntas directivas. Y dice que pedirá responsabilidades si falta algo que debería ser del club. Javier Zabaleta aseguró estar dispuesto a levantar las alfombras en Osasuna. Si encuentra irregularidades, tomará medidas. Evidentemente sí, se exigirá y iremos a las instancias que sean necesarias para exigir la devolución al club. Y se soltó a la hora de descalificar la gestión de las anteriores juntas. El día que me encuentre con Archanco le diré que ha gestionado muy mal y que así no se hacen las cosas, que no es lo adecuado, que ha actuado con prepotencia y con soberbia. Y sobre Izco, creo que ha hecho un desaguisado
importantísimo, ha generado una deuda que a Osasuna puede llevárselo por delante ahora. Ha mantenido reuniones con los trabajadores y dice que ha encontrado una gran disposición en todos ellos, aunque habrá que hacer recortes. Los contactos con Hacienda comenzarán en breve. De lo que conoce del plan de viabilidad, dice que hay elementos realistas y otros no tanto. Le pide a la Administración que levante el embargo de las cuentas para poder funcionar. No nos puedes impedir, salvo que tu pretensión sea mandarnos a la ruina de la segunda división B. Y yo creo que no es esa la intención de Hacienda en absoluto. Dijo que siguen estudiando el tema del entrenador, que en breve habrá una decisión en firme y que en poco tiempo se cerrarán las salidas de jugadores. Con lo que no se mojó es con su futuro. No desveló por el momento si se presentará a la presidencia. No lo sé. La consejera Lourdes Goicoechea ha pasado por comisión parlamentaria. Desde Aralar, Nafarroa querían que informara sobre la propuesta que el departamento está trasladando al club en relación con la deuda. Y la consejera ha señalado que los técnicos continúan estudiando el plan de viabilidad presentado, pero no ha proporcionado más datos porque afirma son de carácter reservado. Ha dicho también esta tarde que la sede parlamentaria podría ser el ente apropiado para resolver la situación. Vamos, que podríamos ver el debate en el Parlamento. No es la cuestión de esta noche. ¿Qué hacemos con Osasuna? Ya lo han escuchado ustedes. Dice el señor Javier Zabaleta que le vamos a pedir a Hacienda que suspenda las actuaciones que está realizando con el club. Hombre, pues en este caso yo no creo que esta sea una cuestión parlamentaria. Aquí hay un club que ha descendido a segunda y eso ha supuesto un cambio en las condiciones económicas importantísimo respecto a los ingresos y, bueno, respecto a ese agujero y esa deuda tan importante que tienen, pues tendrán que responder como la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, porque el dinero es público, es de todos y de todas. Pero también tenemos una ley general tributaria que permite cierto grado de flexibilidad para las empresas que se encuentran en dificultades y entendemos que habrá que aplicarlo pues con todo su rigor y habrá que ayudar a Osasuna en todo lo posible. Ahora bien, esta tarde en la comisión se han hecho unas acusaciones pues muy graves, no por parte de los parlamentarios, sino por parte de otras personas. Se ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, acusaciones respecto a que el Gobierno había permitido a Osasuna pues, no cumplir con sus obligaciones tributarias en relación a los futbolistas, ¿no? Yo no sé si eso es verdad o no, pero lo que sí que pediría, además de todo esto que he dicho anteriormente, es transparencia. O sea, es muchísimo dinero el que está ahí encima de la mesa y decía, bueno, es una ruina. Es que yo creo que Osasuna ahora mismo está ya en la ruina. Señor Gascón. Yo creo que estamos ante una cuestión que a lo mejor luego resulta que es poco popular hablar de ella, porque en su día hablamos de la burbuja inmobiliaria y yo creo que aquí hay otra burbuja en todo este negocio que se mueve en torno al fútbol, no a otros deportes, pero sí al fútbol. Y no expresamente de Osasuna, sino en general. Es decir, ¿cuántos miles de millones de euros mueve esto? No por lo que mueva en publicidad, sino por lo que mueve también en primas bestiales a los jugadores, en cosas que son, yo creo que es decir, no me atrevo a calificarlo, pero creo que estamos ante una cuestión compleja que efectivamente en el momento que explote, en fin, va a repartir para todos. Tema de Osasuna concretamente. Pues efectivamente se ha producido una situación que nadie deseaba y ante esa situación, pues ahora resulta que salen y afloran muchas cosas que probablemente de no haberse producido este descenso a segunda división no hubieran aflorado. Y entre las cosas que parece ser que afloran, pues bueno, pues hay una deuda tributaria que sabíamos que existía, que hemos dicho una y otra vez que todo contribuyente tiene que cumplir con Hacienda y que efectivamente, como dice Marisa, bueno, pues hay mecanismos para que quien está en dificultades pueda cumplir aplazando el pago, etcétera, pero nunca perdonando una deuda tributaria porque tiene la misma obligación que los demás, sobre todo pensando en que ahora puede que esté mal, pero ha tenido momentos en los que ha estado bien, ha podido pagar y entonces no ha pagado. Por tanto, las obligaciones con Hacienda se tienen que cumplir de la forma que sea, no se trata de ahogar a nadie. El señor Zabaleta decía ayer, pues esto, que como que tenían las cuentas embargadas y hoy nos enteramos que según la consejera Lourdes Goicoechea, que de eso nada, que hay alguna cuenta en común. Tampoco entendemos muy bien eso qué significa, que haya una cuenta en común del gobierno de Navarra con Osasuna. No sé qué significa eso, espero que también nos lo explique. Pero bueno, hay muchas cosas por ahí
raras que yo creo que se tienen que aclarar. Bueno, pues para aclarar todas esas cosas raras, yo creo que es importante separar lo subjetivo de lo objetivo, ¿no? Yo creo que en lo subjetivo pues hay mucho sentimiento y hay mucha gente que, bueno, que forma parte de esa afición y eso es algo subjetivo que evidentemente no puede mezclarse con los datos objetivos. Yo creo que cuando se aborda este tema en el ámbito político, y ya lo llevamos abordando varios meses, con el tema de la deuda de Osasuna con Hacienda. Ahora se produce un descenso, esa deuda es una losa, pues que claro, a mí me hace, si no fuera la situación tan dramática, me haría casi gracia escuchar hablar de responsabilidades exclusivamente en el club, pues que aquí yo creo que las responsabilidades van más allá del club. En el club se habrá hecho una mala gestión, no tengo ni idea, me imagino que algo de eso habrá, pero lo que sí tenemos claro es que si durante prácticamente 15 años el club ha tenido el IRPF de los jugadores sin abonar a Hacienda, el IVA de las entradas sin abonar a Hacienda, alguien ha mirado hacia otro lado, alguien ha cumplido cuando menos, ha incurrido en una negligencia absoluta, y aquí las malas lenguas dicen que ala chavales, seguir en primera, que nosotros ya nos ocupamos del resto, y eso está en la calle. Por tanto, ¿a dónde hay que mandar la factura del agujero? ¿A qué sedes hay que mandar? ¿Cuántas sedes va a vender, tendrá que vender algún partido del gobierno para hacer frente a esta deuda? Y voy a acabar enseguida. No, voy a acabar enseguida, porque yo creo que aquí hay responsabilidades políticas muy graves dentro del club y, desde luego, dentro de los sucesivos gobiernos de Navarra. Y yo ya, para acabar, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esa deuda se tiene que pagar, que se ha jugado con dinero de todos, unos pocos, una vez más, han jugado con dinero de todos y que eso se tiene que pagar. Desde luego, otra cosa es, si queremos que se pague, bueno, sin ningún trato de favor, sin ningún tipo de condonación, eso es evidente, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, en qué plazos, cómo se hace eso. Para comenzar, primero decir que el Gobierno de Navarra no condona ni ha condonado a nadie ninguna deuda y, por lo tanto, Osasuna, el Club Atlético Osasuna, tampoco se va a ver condonado las deudas. Que existe un plan de viabilidad que el Gobierno de Navarra ya habló con ellos en la etapa anterior y se habían comprometido a hacer una serie de pagos y los estaban haciendo. Y los estaban cumpliendo. Cuando se habla de embargar las cuentas, eso no es real. Estamos hablando que existe, cautelarmente estaban no disponibles. ¿Por qué? Porque esos compromisos que tiene el Club Atlético Osasuna con Hacienda para que pague toda esa deuda que hablaba la señora Ruiz y que ha hecho unas aseveraciones, a mi punto de vista, como muy graves, las siga haciendo. A partir de ahí, yo creo que Osasuna tiene dos problemas importantes. Un económico, que está claro, pero también otro institucional. Estamos hablando de que ya existe una nueva gestora, hubo que cambiar la ley de sociedades para que efectivamente se pudiera arbitrar una nueva gestora y ahí van a poder establecer los interlocutores que crean necesarios para hablar tanto con el Departamento de Políticas Sociales, en este caso el señor Allí, y también con la señora Goicoechea, como muy bien ha dicho esta tarde. Pero también existe un problema institucional. Ese fervor rojillo también se tiene que ver y queremos además todos que se mantengan y por lo tanto tienen que mantener vivo el club. Necesitan 6 millones de euros en lo que queda de mes, todo el mes de julio, para no bajar a Segunda B. Y tienen que preparar una plantilla y un entrenador. Por lo tanto, la situación es complicada. En poco más de mes y medio va a comenzar la Liga, aunque sea en Segunda División, y ellos de alguna manera tienen que trabajar para mantener vivo el club. Y yo creo que por los aficionados, por toda la gente que está detrás de Osasuna, por los socios, que también, por todos aquellos que quizás no vivimos tan de cerca el osasunismo, pero sí que nos gusta, o tenemos sobrinos o peñas que disfrutan con el fútbol. Creo que todos, y también los grupos parlamentarios, tienen que hacer un esfuerzo para que Osasuna siga vivo, porque la responsabilidad no es solo del gobierno, estamos hablando de una empresa privada, será también de todos y de todas. Tienen 20 segundos cada uno. No, yo simplemente... Sí, no, señor. No, es que me parece el gobierno se ha lavado las manos con este asunto durante muchos años, gobiernos de UPN se han lavado las manos durante muchos años y ahora pretenden hacernos partícipes. Desde luego, nosotros estamos, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, con que Osasuna, desde luego, no descienda todavía más y que esté lo antes posible en Primera División. Pero usted no puede hacer un discurso populista, exclusivamente aludiendo a la afición, al sentimiento rojillo. No. He dicho, es muy peligroso mezclar aspectos objetivos. Porque tienen un problema 6 millones de euros bestial.
bueno, Habrá están que buscar planteando ustedes una soluciones. reforma fiscal para dejar de recaudar 75. No, para que 75 plantean millones algo los para tengan los recaudar ciudadanos. 6 millones concretamente, no sé, para evitar un Sí, descenso de Osasuna. con el traspaso de jugadores, con venta de jugadores, pueden Por sacar ejemplo. ese dinero. Les pregunto a ustedes. Dijo el señor Zabaleta, tenemos las cuentas bloqueadas y esto nos impide actuar. Lo que le pedía a Hacienda es que esa poca liquidez que pueda llegar ahora les permita pagar las deudas que tienen. ¿A ustedes qué les parece, Izquierda-Esquerra? Es que no sé ni qué me parece, porque parece que no está claro que esas cuentas estén bloqueadas o no, están según... bloqueadas. Pues Están está. bloqueadas, Pues cautelarmente mira, están no disponibles, no embargadas. nosotros lo Cuidado con que los conceptos. creemos es que Osasuna tiene que recibir toda la ayuda posible del Gobierno, pero cumpliendo la legalidad en las mismas condiciones que cualquier contribuyente. Es que no hay más Señor que decir. Rascón. Sí, la misma coincidencia. Es decir, no se trata de hundir a nadie, se trata de que algo que desde el punto de vista del sentimiento de mucha gente de esta tierra, pues es algo que tiene que pervivir, evidentemente, pero lo que está claro, y eso está muy claro, es que la deuda con Hacienda no se ha generado en el último trimestre. Se ha Señora generado a Ruiz. lo largo de muchos años. Ahí lo Ante dejo. la solicitud de Javier Zabaleta. Hombre, pues yo creo que habrá que ver los planes de viabilidad, habrá que ver, se tendrá, si queremos que se pague la deuda cuanto antes, desde luego, pues habrá que, sin Sí, pero ningún primero trato hay que de pagar favor... las deudas de los jugadores y no bajamos a segunda B. Efectivamente. Es que esta es la realidad. Bueno, pues eso es el plan, desde Osasuna el plan, que Dentro se tendrá que del marco presentar al legal. gobierno y La- el gobierno la propia será Señora el González, que para tenga terminar. que ver qué Efectiva- posibilidades hay, desde luego. Lo que está encima de la mesa es que el Gobierno va a intentar ayudar, pero el que tiene que buscar las soluciones es el Club Atlético Osasuna. El Gobierno de Navarra, se lo acabo de decir, se van a sentar, existen ya unos interlocutores, van a comenzar a hablar con esta nueva gestora y a partir de ahí, por supuesto, todos queremos. Yo creo que se salve Osasuna y que por lo menos esté el año que viene en segunda y que suba lo antes posible a Primera División. Muchísimas gracias a los cuatro por esta temporada que terminamos hoy con ustedes. Disfruten del verano, los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros no nos vamos Igualmente. todavía. Igualmente, Igualmente. gracias. Nosotros volvemos la semana que viene, tenemos programa en vísperas ya de las fiestas de San Fermín. Muy buenas noches.